Bueno, buenas noches. Bienvenidos al tiempo de el discipulado de los jueves. Vamos a esperar que las personas se comiencen a conectar. Bueno, vamos a arrancar a orar, mis hermanos, para poner este tiempo en manos del Señor. Bueno, precioso Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, nosotros en esta noche te damos gracias, Dios, por esta oportunidad que nos das de poder ministrar, Señor, tu palabra, de poder sumergirnos, Dios, en tu verdad, Señor, de poder invocar tu nombre con el ánimo, Señor, con el deseo de recibir algo poderoso del cielo, Señor. Y por tanto nosotros presentamos nuestras vidas en esta noche, Señor. Presentamos nuestro corazón, presentamos nuestra mente, nuestras casas, Dios. Señor, nosotros sentimos el deseo, Dios, de conocerte más, el anhelo, Señor, de que el fuego de nuestro corazón se incremente. Señor, el deseo también de que el Espíritu Santo de Dios nos llene cada vez más de más unción, Señor, de más poder. El deseo, Señor, de conocerte más, de intimar contigo, Señor, de que caminando contigo conozcamos, Señor, y ahondemos en los secretos celestiales, Señor, en los tesoros del reino de los cielos, Señor, en el nombre de Jesús. Y por eso nosotros nos acercamos a ti, Señor, en este espacio, buscando, Señor, maravilloso, perlas, buscando, Señor, de la gloria, preciosas cosas, Dios, valiosas para nuestro provecho, Señor, revelaciones poderosas, inspiradoras, que nos revistan, Señor, de un impulso, Señor, maravilloso, que nos revistan, Señor, nos revistan de una fuerza, Señor, maravilloso, para continuar, para no desfallecer, Señor, para no bajar los brazos, que seamos nosotros afirmados en el gozo de la salvación, Señor, que seamos nosotros, Señor, maravilloso, depositarios, Dios, que seamos nosotros destinos, Señor, maravilloso, de la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. En el nombre de Jesús, que podamos nosotros acceder a los lugares más especiales, al lugar más santo de todos, Dios. Que podamos perfeccionarnos, Señor, en la adoración. Que podamos nosotros, Señor maravilloso, fortalecernos, enriquecernos en la oración, Señor. Siendo nosotros constituidos como adoradores en espíritu y en verdad, intercesores, personas, Señor, del agrado tuyo. Por eso agradecemos, Dios, tu misericordia y pedimos, Señor, que la gracia, que el favor, que tu beneplácito, que tu agrado hoy sean confirmados y renovados en nosotros. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Y, Señor maravilloso, en esta hora, Dios, colocamos las vidas de todos nuestros hermanos. Amado Señor, colocamos las vidas de aquellos que han sacado el tiempo, Señor, para escuchar tu instrucción, han sacado el tiempo para estudiar la palabra, para aprender de ti, Señor, para afianzar una relación contigo, para que la recompensa sea, Señor maravilloso, precisamente una revelación poderosa, Señor. Una revelación, Señor, que nos permita crecer, enriquecernos, Dios, en el conocimiento tuyo. Amado, expandir, Señor, la visión que tenemos de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, inunda todo este espacio de tu presencia, de la unción del Espíritu Santo, Señor, tocando los corazones, llenando las vidas, renovando el entendimiento, también pidiendo, Señor, que obres con libertad, Señor, rompiendo cadenas, pudriendo yugos, Señor, aniquilando, Señor, naturalezas antiguas, liberando, Señor, maravilloso, a todo aquel que lo necesite, sanando también, Señor.
operando en sanidad, Dios, operando, Señor, en bálsamo, refrigerio y consuelo, y también refugio, Señor, en el nombre de Jesús. Damos gracias en esta noche, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús, y que todo lo que se hable hoy pedimos que venga de tu trono, Señor, por el poder que hay en ti, para tu gloria y honra, Señor. Amén y amén. Bueno, buenas noches, mis hermanos amados. Iniciamos un tiempo más de discipulado de los jueves, discipulado de Enoc, y estamos viendo, hermano, un tema especial, el tercer rudimento de la doctrina de Cristo, el que llamamos y el que es conocido como la doctrina de bautismos, que se compone de varias partes, ¿no? Como lo he enseñado, hermano. Una parte es lo que el Señor llama nacer del agua. Otra parte la llama también el Señor nacer del Espíritu. Coincide con las palabras de el profeta Juan cuando habla de bautismo de agua y bautismo del Espíritu, siendo el bautismo del agua algo otorgado, algo asignado, delegado a los siervos de Dios, a los pastores especialmente, y siendo el bautismo del Espíritu, el nacimiento del Espíritu, una obra que solo por Jesucristo podemos recibir. Y hablábamos también hace 8 días acerca de algo que ocurre simultáneamente a estos sucesos de nacimiento en agua y del Espíritu, que se conoce como el bautismo de muerte, que es el deceso del hombre antiguo, una ejercitación en la cruz del Calvario, donde muere el antiguo hombre, morimos a la naturaleza pecaminosa, a las obras de la carne, y le damos paso a lo que se llama un nuevo nacimiento. Y les dije, conforme a la palabra que dice el profeta Juan, que dice que vendrá uno después de él, del cual no es digno de desatar el cordón de su calzado, y él lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y les dije a ustedes que íbamos a hablar acerca del bautismo de fuego. Del bautismo de fuego. Y eso es lo que vamos a hablar. Pero para poder hablar del bautismo de fuego, hermano, necesitamos entender lo que es el fuego, ¿no? Podemos partir de cómo opera el fuego a nivel químico, ¿no? El fuego a nivel químico es un componente, es una serie de eventos y de efectos de la naturaleza en cuanto a una combinación de elementos que producen fuego. Hay muchas combinaciones químicas que pueden producir fuego, pero aquí lo importante, hermano, es ¿qué es lo que mantiene el fuego? A nivel químico, el alimento del fuego se llama el oxígeno. Si hay mucho oxígeno, el fuego se incrementará, se alimentará. Si el oxígeno es pequeño o inexistente, el fuego se acabará. Y me parece interesante esto, hermano, porque precisamente podemos llamar a Dios o al Espíritu de Dios como el fuego de Dios. Pero también Dios lo llama como el viento. Pareciera como si fueran dos características simultáneas, fuego y viento que alimenta el fuego. Pero también, hermano, está la unción. La unción de Dios es el aceite de Dios. Dios derrama su aceite a través de la unción, que es el registro de Dios, y esa unción carbura en fuego que también proviene de Dios y de un viento que alimenta el fuego. Pero cuando hablamos de fuego ya a nivel espiritual, estamos ya hablando a nivel espiritual, necesitamos entender que el fuego es la consistencia de Dios, es la naturaleza de Dios. Yo sé que Dios no puede ser medido como se miden las cosas químicamente en la Tierra, a nivel atómico y a nivel molecular. Pero si pudiéramos medir a Dios así, podemos decir entonces
que las moléculas de Dios, que la composición atómica de Dios es fuego. Dios es fuego. La palabra dice Dios es amor. La palabra de Dios dice Dios es poder. La palabra de Dios también dice Dios es fuego. De hecho, el poder de Dios está asociado al fuego de Dios. Pero quiero que miremos esto. Arranquemos mirando, hermano, en el libro de Isaías. Un pasaje que me gusta a mí mucho. En el capítulo 33, versículo 15. Miren lo que dice la palabra. Pero leámoslo desde el 14, perdón. Dice, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor. Dice, los pecadores se asombraron. Voy a leerlo desde el 13. Perdóneme, hermano, que acabé de mirarlo así de reojito. Me parece que es importante arrancar desde el 13. Dice, oíd los que estáis lejos lo que he hecho, y vosotros los que estáis cerca, conoced mi poder. Los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Miren lo que está diciendo la palabra, hermano. El profeta Isaías está describiendo en este pasaje a Dios como fuego. Y como todo fuego, es un fuego que consume. Si usted cogiera una cabaña, una posada de madera o pues de cualquier elemento y rociara gasolina y prendiera la gasolina, usted podría ver cómo el fuego consume los elementos. Cuando ocurren incendios forestales, la capacidad del fuego es letal, hermano, acabando con flora, con fauna, con especies de animales, destruyendo vecindarios, destruyendo muchas cosas, hermano. Muchas cosas. La piedra misma, hermano, si la intensidad del fuego es muy grande, puede hasta los metales, hasta la piedra misma, destruirla, derretirla. El fuego por naturaleza es consumidor, es destructor. Dios es fuego consumidor. Y Dios aquí también lo llama el profeta Isaías llamas eternas, o sea, un fuego que no cesa. Es un fuego inacabable, un fuego que siempre estará allí reverberando. Una llama que siempre estará allí reverberando. Aquí en Neiva en el cementerio en el sepulcro de Rodrigo Lara Bonilla, hombre que fue asesinado hace ya más o menos 43 años, ministro de Justicia, asesinado por el cartel de Medellín. Hay una lápida allí que tiene una especie de candelabro, de un reverbero allí que se supone que está hecho para que haya una llama permanentemente alumbrando. También parece ser que en la tumba de John F. Kennedy hay algo similar. Bueno, la idea del ejemplo es que usted entienda que Dios es una llama que está allí permanentemente reverberando en su esplendor, más poderoso que el sol mismo, porque el sol tiene más o menos lo que tiene el sistema solar, 5.000 millones de años. Los expertos dicen que el sol está en una edad mediana, lo que indica que le faltarían más o menos le faltarían otros 5.000 millones de años para que se agote su fuente de energía, que es la que le permite estar allí arrojando calor y calentando todo un sistema planetario. Pero las llamas de Dios son llamas que no tienen límite de tiempo. Dios siempre ha existido, Dios siempre existirá, no hay límite de tiempo, no se rige por el crono, no se rige por el reloj, por el tiempo. El fuego de Dios siempre está allí.
La llama eterna de la que habla Isaías siempre está allí y está hecha para consumir. Por eso dice la palabra allí que los pecadores están aterrados, que el espanto los ha sobrecogido porque no solamente se han dado cuenta de que es un fuego que está allí por siempre, sino que es un fuego que particularmente está dispuesto para la destrucción del pecado y de los pecadores. Están asustados, están llenos de pánico. Pero no me centro en esto porque el objetivo es entender lo que es el fuego, algo que consume la naturaleza de Dios. Mire lo que dice, hermano, el libro de Hebreos, capítulo 10. El libro de Hebreos, capítulo 10. Dice lo siguiente en el versículo 27. Miren lo que dice la palabra del Señor. Versículo 27 dice, voy a leerlo desde el 26, dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Que es algo que también usted va a encontrar en Isaías 26:11, un fuego que está hecho para destruir a los adversarios de Dios. O sea, su fuego, su naturaleza está hecha para destruir a sus adversarios. La palabra de Dios nos enseña, hermano, también, que cuando Moisés fue convocado al monte de Dios, hubo una instrucción de Dios muy específica. Consistía en crear un perímetro alrededor del monte Horeb con una advertencia muy especial, y era que ningún hombre, porque Moisés iba a ascender, y hubo tal momento que ascendió con los sacerdotes, Josué quedaba a medio camino esperando el retorno del profeta, pero el resto del pueblo de Israel no podía pasar de ese entorno. ¿Por qué? Porque resulta que Dios se presentó en una chequina, una nube, pero también Dios se presentó como un fuego. Él se presentó en su esencia, en su consistencia. ¿Sí? Él se presentó en su textura, como una nube impresionante, como una nube gloriosa, llena como un polvo de diamante impresionante. Y Dios es fuego, Él se presenta en su naturaleza, fuego. Y la advertencia, sobre todo, era para que la persona que se pasara de allí no muriera delante de ese fuego, porque es un fuego que consume. Es un fuego que consume, ¿correcto? En Mateo 3:11, Juan el Bautista le dice a las personas a las que le está predicando, especialmente a los fariseos, les dice a ellos, ¿quién os ha enseñado a huir del fuego consumidor? Él les dice, ¿quién les ha enseñado a huir del fuego de Dios? Hablando nuevamente, haciendo referencia a que Dios es fuego que consume. Amén. Pero entonces allí en esos ejemplos nos ponemos a pensar, bueno, ¿por qué Moisés sí pudo subir? ¿Por qué Josué llegó hasta cierto punto? ¿Correcto? Pero entonces hay un pasaje, hermano, que está en el libro de Daniel, el famoso pasaje de Ananías, Azarías y Misael, o mejor conocidos como Sadrach, Mesach y Abednego. Nabucodonosor, que es el rey de Babilonia, da un decreto, una orden, una ley que ordena que todo aquel que no se postre delante de una estatua de oro que mandó a hacer, a fundir y a hacer, la condena para aquel era morir en unos hornos especiales de fuego que tenían los de Babilonia. La palabra nos narra que tres muchachos, particularmente ellos, no hicieron caso de este mandamiento o de esta orden de Nabucodonosor. Y decidió Nabucodonosor condenarlos a las llamas. La palabra nos dice que
Era tanto el furor de Nabucodonosor que mandó calentar 7 veces los hornos de fuego de Babilonia, porque quería que estos varones fueran consumidos rápida y estrepitosamente, avasallantemente. Pero lo que terminó haciendo Nabucodonosor fue volviéndose como un profeta o un instrumento de Dios para que lo que comenzara a reverberar en los hornos de Babilonia no fuera el fuego de los babilonios, sino el fuego de Dios. Y lo que primero que pasa es, cuando toman a los varones atados, están ellos de pies y de manos, cuando los van a lanzar a los hornos de fuego, dice la palabra que los hombres que lanzaron a estos 3 varones al fuego, calentados 7 veces, fueron consumidos por el fuego. Pero que estos hombres caminaron en medio del fuego, no solamente estaba el fuego allí, sino que la palabra nos dice que había un cuarto hombre que era como hijo de los dioses, dice Nabucodonosor, que caminaba en medio de los 3 muchachos. Y se dio cuenta Nabucodonosor que el fuego no los afectaba a ellos, los mandó a sacar. Y cuenta la Biblia que lo único que consumió el fuego fueron las ataduras con las que lo lanzaron al fuego. Esto es un mensaje muy especial, hermano, acerca de cómo opera el fuego de Dios o su sustancia cuando a ese fuego entran impíos, y cómo opera el fuego de Dios cuando en su sustancia y en su naturaleza entran justos. ¿Qué hace que una persona en este contexto sea impío y en este contexto sea justo? Lo que hace que uno sea impío y otro sea justo es el corazón inclinado a Dios. Amén. Es el corazón inclinado a Dios. O como lo llamaríamos bíblicamente, un corazón circuncidado. Hay una gran diferencia entre el que se acerca a Dios sin arrepentirse, sin reconciliarse con Dios, lo cual lo consumirá, lo destruirá, y aquel que se ha acercado a Dios en arrepentimiento y con el deseo de nacer de la naturaleza de Dios. Cuando la persona se acerca con esta intención en el corazón, con este deseo, con esta inclinación, ya el fuego no lo consumirá para matarlo, sino que el fuego lo llenará y lo purificará. No lo destruirá, pero sí lo purificará. Entonces empezamos a entender, hermano, porque fíjese usted que Sadrach, Mesach y Abednego, Ananías, Azarías y Misael, le fueron consumidas las ataduras. Esto es algo profético, hermano, de cómo Dios, a través de su fuego, de una inundación de su fuego, destruye las ataduras, destruye cadenas, cepos y ataduras con las que vienen los pecadores arrepentidos. Cuando entendemos esta capacidad del fuego de Dios, comenzamos a comprender entonces que es muy bueno, que es importante, que es algo maravilloso recibir de parte de Dios un bautismo del Espíritu. Amén. Entonces, estamos viendo que Dios es un fuego que purifica. Miren lo que dice el capítulo 12 de Hebreos, ahí más adelante, en el versículo 29, dice lo siguiente, mi hermano amado, dice. Miren lo que dice del versículo 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Y el versículo 29 dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hace una advertencia. ¿Por qué hace? Esto es una advertencia de Dios, tanto para recibir los beneficios del fuego, como para recibir para que esa advertencia me diga lo que puede hacer ese fuego si yo me aparto del camino.
Es importante entender esto. Si yo me aparto del camino. Amén. Estamos hablando que esa es la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios. Amén. Cuando meditamos en el Espíritu, porque estamos hablando dentro del contexto del bautismo, en el área del nacimiento del Espíritu y del bautismo del Espíritu, entonces entendemos que el Espíritu es unción, que llena, que reconforta, que santifica, amén, y el fuego que me purifica, que carbura. Cuando la palabra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, miremoslo un momento, capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, el famoso día de Pentecostés. Miren lo que pasó, hermano. Miremoslo detalladamente un poquito. Miren lo que dice el capítulo 2. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. Ve ahí, ya entra otra vez el tema del viento. Que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Vuelve y menciona, en el mismo contexto del derramamiento del Espíritu, de una llenura del Espíritu a través de Pentecostés, aparece el factor fuego, pero en esta parte de Hechos de los Apóstoles es más específico y lo llama lenguas repartidas como de fuego. Hay una intervención del fuego y se manifiesta en este versículo como unas lenguas de fuego que vendrían siendo, conforme a 1 Corintios capítulo 12, lo que se conoce como el don de lenguas, que es una herramienta muy poderosa y debo decir, hermano, que es algo característico de una llenura de fuego. No puedo ser un absolutista de decir que siempre aparecerán las lenguas. Amén. No voy a llegar a ese extremo, pero sí es algo característico o normal cuando se manifiesta el fuego de Dios. O lo que estamos hablando, un bautismo de fuego. Y aquí quiero hacer un paréntesis, hermano, porque yo quiero explicarle desde mi propia experiencia cómo opera el bautismo de fuego, o cómo operó en mí, o aún opera, porque uno lo puede recibir la cantidad de veces que sea necesario. La primera vez que yo experimenté un bautismo de fuego fue tiempo después de haber nacido de nuevo. Yo nací de nuevo, o mi vida se partió entre el antiguo y el nuevo hombre cuando vino un tiempo en donde el Espíritu Santo me cambió la naturaleza. Y eso lo vamos a llamar el bautismo del Espíritu. Pero recuerden que el profeta Juan dice Espíritu Santo y fuego. Días posteriores a ese, en una administración, alguien oró por mí y cayó el fuego de Dios, pero fue diferente a la primera experiencia porque era como si ese fuego tratara como de partirme en dos, como de doblarme en dos. Y comenzó una sensación de un fuego que recorría todo mi cuerpo. Y se manifestó con lenguas. Yo ya había recibido las lenguas, pero también en ese momento se manifestó con lenguas. Ocurrió en un momento indicado de mi crecimiento en el servicio a Dios. Y una segunda vez, tuve como un segundo impacto del Espíritu Santo con fuego. La primera vez que yo salí de misiones. Me dirigía yo de mi casa al lugar donde nos íbamos a encontrar para viajar. Y a mitad de calle me toma el Espíritu Santo, hermano, y me tumba al piso, en plena calle. Y otra vez la misma experiencia, un fuego que me comenzó a brotar desde mi centro espiritual aquí y comenzó a llenarme como un río de fuego. Una vez más aparecen las lenguas, una cosa impresionante de Dios. Y fíjese que ocurre en un momento propicio cuando yo iba a empezar un tiempo muy bello con Dios de servicio. Parece que ocurriera en tiempos muy especiales. Amén.
en tiempos muy especiales. Mire lo que dice, hermano, aquí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, creo que es. Versículo, ya le digo. Versículo 44. Dice la palabra, dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los que oían la palabra porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Amén. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre de Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Cae el Espíritu Santo sobre los gentiles en la casa de Cornelio. Y también aparecen las lenguas que en el Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, llama lenguas de fuego. Amén. Hay un bautismo de fuego. Hay un bautismo de fuego. Pero lo curioso, hermano, que es que ese fuego, así como el nacimiento del agua y el nacimiento del Espíritu, tienen como una especie de un tercer componente operando simultáneamente, que fue lo que miramos en la palabra cuando el Señor dice que de un bautismo debo de ser yo bautizado. También cuando hablamos de bautismo de fuego, el Señor también utiliza esa referencia. La encontramos, hermano, en el capítulo 12 de Lucas. Lucas 12, versículo 49, hermano. Mire esto, es impresionante. Mire esto, dice, fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? Habla de un fuego que ya se ha encendido. De un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. Miren lo que está hablando el Señor. Está hablando de un fuego que ya se ha encendido. Y está hablando de un bautismo que el Señor lo mira con angustia. Y si lo comparamos con el otro pasaje, que está en Mateo capítulo 10, el Señor está diciendo que hay un precio que pagar, que el fuego también tiene que ver con el precio que yo tengo que pagar. Amén, con el precio que yo tengo que pagar. Mire lo que dice acá, versículo 51, dice, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre y la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Le voy a explicar qué pasa acá. ¿Qué está queriendo decir el Señor? Está hablando de bautismo, está hablando de fuego, pareciera que fueran partes que no coinciden, pero todo tiene que ver con una sola cosa. Usted tiene que pagar un precio por Cristo. Eso se llama la cruz, que tiene un punto de partida. Mire que Dios todo lo dictamina, lo explica, para que nosotros podamos medir el punto en donde nos encontramos y hacia dónde tenemos que avanzar. ¿Cuál es el punto de partida de la cruz de Cristo? Aquí podemos ver en el capítulo 50 como la finalización de la cruz, del precio del Señor, que es la muerte en la cruz, el Calvario, la pasión y muerte. Dice que se angustia hasta que también lo hablamos cuando hablamos del bautismo de muerte, y que cada uno de nosotros tiene un precio similar, pero en la dimensión de fe y en la envergadura de cruz que Dios ha puesto para cada persona.
Aquí el Señor lo está hablando como de hasta dónde tiene que llegar su precio, pero también está diciendo en el versículo 51, 52 y 53 cuál es el punto de partida de ese precio que nos ayuda a entender si hemos comenzado bien o si aún no hemos comenzado. Y está diciendo, ¿pensáis que he venido para dar la paz en la tierra? No, sino disensión. El precio de la cruz, de la persecución, parte de su propia familia. El primer escenario atribulante, y ahorita voy a entender lo que tiene que ver tribulación con fuego, parte de la persecución y la división que su conversión ocasiona en el seno de su familia. ¿Cuál es el efecto que produce en el seno de su familia? División. Estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera. O sea, la familia dividida por causa de su conversión. ¿Qué dice Dios al respecto entonces? Que entre más precio, que entre más cruz, que entre más negación, que entre más morir al antiguo hombre, más capacidad de fuego usted va a recibir. Más unción y más capacidad de fuego va a venir a su vida. Esa es la proporción, lo inversamente proporcional de lo que el Señor está hablando acá. Amén. Entonces está asociando el Señor el fuego o bautismos de fuego o inyecciones de fuego para su vida, dependiendo de su tribulación, dependiendo del precio que usted esté pagando, dependiendo del llamado que Dios le haya hecho, dependiendo del morir que Dios, el nivel de fe que Dios le haya exigido para su vida. Entonces, estamos hablando de un fuego que se desata para probar, para calibrar. Los metales, hermano, son fortalecidos, son depurados en el fuego. Para llegar al lingote de 24 quilates, que en términos de los metales preciosos es el quilate más puro del oro. Es un proceso repetitivo de sometimiento del oro, en este caso, a una continua purificación en fuego. Entonces el oro es derretido. Cuando usted derrite el metal, hay una nata que aparece encima del líquido del metal derretido que se llama escoria. La escoria es la basura que contiene el metal, la impureza que contiene el metal. El metal se derrite para que la escoria sea quitada. Se solidifica otra vez el metal, vuelve y se derrite, vuelve y se identifica la escoria y comienza a ser quitada. Entonces estamos hablando de un fuego que aparece para purificar, pero también como un fuego que es la bonificación, la recompensa de usted pasar la tribulación y la prueba. Quiero que miremos, hermano, Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis 3, hermano. Perdón. Apocalipsis 3, 18 dice lo siguiente, miren. Mire lo que dice la palabra, mi hermano. Dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras. Bueno, vamos a poner atención en el oro refinado en fuego. Dios le está diciendo a la iglesia de la Odisea que es una iglesia que tiene riqueza terrenal, pero que no tiene bajo ninguna circunstancia riqueza espiritual, que la está el Señor comparando con el oro.
Usted necesita tener oro, dice. Está diciendo a la iglesia de la Odisea. Pero le está diciendo, no es cualquier oro. Es un oro refinado. Y la forma por naturaleza de refinar el oro es con fuego. Miren esto, hermano. No es solamente recibir el fuego, sino cómo opera el fuego y para qué opera el fuego. El fuego de Dios viene para purificarlo y para generar riqueza espiritual en usted. El anhelo de Dios, hermano, es producir riqueza espiritual en su vida. Cuando hablamos de bautismo de fuego, está hecho para producir riqueza en usted, espiritual. Para depurar la basura, la escoria, la impureza, y para producir riqueza espiritual en su vida. Amén. Ese es el fuego del que está hablando aquí en Apocalipsis 3:18. Amén. Pero también Dios está hablando que como es su naturaleza, también cuando vengan los juicios, el fuego estará presente. Todo será evaluado, todo será medido, todo será sopesado en el contexto del fuego, hermano. El fuego hace todo. Miren lo que dice 1 Corintios 3, hermano. Primera de Corintios 3, versículo 13. Miren lo que dice la palabra. Dice: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Amén. Mire cómo dice la palabra. ¿Cómo seremos salvos? Como por fuego, dice. Vuelvo y repito. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Está hablando de la intervención del fuego, de la necesidad del fuego para la afirmación en la salvación. Miren lo que dice el versículo 16. Dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Amén. ¿No sabéis? Perdón, estaba diciendo que del 13, vamos a leer desde el 13, estaba leyendo el 15. Perdón, dice, versículo 13 dice: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. El fuego es el que va a medir la pureza del tesoro que yo he construido con Dios. O sea, el fuego es el que hace que el oro se refine. Pero aún a la hora del juicio, de la evaluación en su juicio, Dios volverá a sacar el fuego para comprobar si el oro suyo es un oro refinado. O sea, Dios va a comprobar por el fuego si usted caminó en el fuego. Si usted caminó en el fuego, hermano, usted va a tener oro refinado. Va a aparecer el fuego ya del juez, ya del perito por excelencia que es Dios, y va a decir: su oro es refinado. Dios va a decir: usted caminó en el fuego. Eso es lo que está diciendo acá. Dice: por el fuego será revelada, dice. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si hay oro, o si hay es un metal malo, y si hay oro, si es refinado, o el nivel de pureza del oro, el nivel de quilates del oro. Eso es lo que se va a medir en el juicio. El fuego la probará, dice. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá de recompensa. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Que es mejor sobre refinar el fuego. Yo no sé si usted está entendiendo. Es mejor exagerar en la refinación del oro, que es lo que llama aquí la palabra sobreedificar, que es llegar a esa rendición de cuentas con carencia o con un oro
no lo suficientemente refinado. Es mejor sobre refinar el fuego que traer un oro de mala calidad. Entonces ahí sí aparece el versículo 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Amén. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá. Bueno, si el templo del Espíritu Santo se presenta con oro refinado, será recompensado. Si el templo del Espíritu Santo fue destruido o se presentó inadecuadamente a la evaluación del fuego, será destruido, dice la palabra. Ahí está el fuego. Fuego en el juicio. Así como también habrá fuego cuando veamos el reino de Cristo venir a la tierra. Mire lo que dice segunda carta a los tesalonicenses. Capítulo 1, 8 dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio. Perdón, voy a leerlo desde el versículo 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, fíjense que aparece la palabra tribulación, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Está hablando de la aparición del Señor con los ángeles del cielo. Momentos previos, inmediatamente anteriores al rapto, a la resurrección de los muertos y al rapto de la iglesia. Vendrá el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. La aparición del Señor como venganza. O sea, un fuego que ya va a venir como un fuego destructor de los enemigos. Lo cual también repite en el libro de Apocalipsis capítulo 18. Ahí también lo menciona la destrucción por fuego. Capítulo 9 dice, y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, aquí es con la gran ramera, y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Destrucción por fuego. Parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Destrucción por fuego. Amén. Aquí también en el versículo 8 lo dice. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego. Amén. Ahí está la palabra, hermano. Y hay un lugar, hermano, que se llama el lago de fuego y azufre. Un fuego eterno de condenación, también hecho de fuego. Que va a quedar la tierra convertida en fuego con penitentes para la eternidad. Pero cuando pensamos, hermano, volviendo al punto del bautismo del Espíritu y de fuego, es algo que nosotros necesitamos, hermano. Por dos razones. El Espíritu Santo, por dos razones. La primera, el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo para nuestro cambio de naturaleza. Y el bautismo de fuego para presentar tesoro de oro refinado delante de Dios.
sea, no solamente una naturaleza de oro, una naturaleza celestial, sino una naturaleza celestial de mucha calidad. Y el secreto está en una continua permanencia en el Espíritu Santo y en el fuego del Espíritu Santo. Amén. Y como lo decía, hermano, ahorita cuando hablé de mi testimonio, y como lo mencioné cuando hablé acerca del bautismo del Espíritu, no es solamente, lo más importante es el resultado de ese bautismo, que es cambio de naturaleza y purificación. Pero también tengo que decirles, hermano, que cuando a usted le pasa eso, es algo sobrenatural, una experiencia espiritual impresionante, que lo cimbronea a usted en su vida espiritual. Entonces, la palabra nos invita a anhelar estas cosas. Si las hemos recibido, hermano, como dice la palabra, sobreedifique, refine, anhélelo siempre. Quiero ser lleno de más, de más, de más, de más. No se conforme con una sola. No se conforme con una o dos experiencias o con simplemente un momento específico de su vida. No. Vuélvase usted reticente, insistente en vivir en esa experiencia, en la presencia del Espíritu Santo y en el fuego de Dios operando en usted permanentemente. Y como todo, ¿no? La palabra de Dios dice que si nosotros queremos recibir esas cosas, lo que tenemos que hacer es pedirla con fe. Y pedirlo hasta recibirlo. Amén. Vamos a orar, mi hermano amado, para terminar el tiempo de discipulado. Y como les he dicho en todos estos tiempos de enseñanza, usted tiene que meditar en estas cosas. Llevarlas a la oración y que la oración los lleve a la experiencia espiritual, que va a arrojar un resultado conforme a Dios. Amén. Cualquier pregunta que tenga, hermano, usted me la puede hacer. Pienso yo que hasta este punto voy a explicar el tema del bautismo, de la doctrina de bautismos, hablando, y hemos identificado 4 bautismos dentro de un solo proceso de bautismos, el bautismo que es el bautismo del agua, el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo de fuego, y podemos hablar de un bautismo paralelo o simultáneo a esos 3 procesos de bautismo, que es el bautismo de muerte. Amén, que van a actuar en un solo proceso, en una sola intervención de Dios en su vida. Amén. Vamos a orar, hermano, y poner esto en manos de Dios. El próximo tema del que vamos a estar hablando, hermano, es el tema del juicio, de la resurrección de los muertos. Es el quinto, ¿cuál le llevamos? Arrepentimiento, no, miento. Falta uno, no, perdón. El cuarto es la imposición de manos. Voy a hablar acerca de la imposición de manos. Es el cuarto rudimento de la doctrina cristiana. Pero vamos a tratar de darle un enfoque más profundo que lo simplemente solemne o eclesial o procedimental en la iglesia, lo que nosotros usualmente vemos. Amén. Y continuaremos pues con esta enseñanza acerca de evacuando todo lo que tiene que ver con los fundamentos de la doctrina de Cristo. Vamos a orar, mi hermano amado, y poner todo eso en manos de Dios. Bueno, Padre precioso, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado, Señor, de enseñar tu palabra, de transmitir todo esto que tú has revelado, Señor, pidiendo, Señor maravilloso, que sea de mucho provecho, Señor, para todos mis hermanos. Que repasen estas cosas, Señor, y las lleven, si no la han recibido, Señor, la lleven a que sea realidad en su vida, Señor. Y si ya lo han vivido, lo han experimentado, que sean insistentes en seguirlo experimentando, Señor. Porque es una enorme bendición esto, Señor. Y es un provecho que no tiene comparación con nada de la tierra, Señor. Y con muchas cosas también espirituales, muy buenas, pero teniendo en cuenta que esto es una prioridad, Señor. Que lo vivan nuestros hermanos
que lo pidan a Dios, Señor, y lo reciban en el nombre de Jesús. Señor, bendecimos los hogares, bendecimos las vidas de nuestros hermanos, sus familias, a los varones, a las mujeres, a sus hijos, a todos los grupos familiares, las congregaciones, Señor. Los bendecimos en el nombre de Jesús, pidiendo que tu reino conspire a favor de todos nosotros, pidiendo, maravilloso Dios, que conspires por nuestra causa, Señor, tu reino, tus ángeles, tus ejércitos, tu presencia, tu Señor mismo, el Espíritu Santo, Señor, y el fuego operando en nosotros, en el nombre de Jesús. Señor, nosotros atamos todo espíritu maligno que se ha levantado contra nuestras vidas, en el nombre de Jesús, de satanismo, de muerte, de calamidad, de destrucción, de desolación. Atamos todo esto y lo echamos al abismo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y pedimos en esta hora, Señor Santo, que sean todos echados al abismo, espíritu, Señor, de traición, de perversión, de inmundicia, de contumacia, de rebelión, de división, de contienda, Señor. Todo espíritu maligno es atado y echado al abismo y destruido toda operación en contra de nosotros, toda arma, oración contraria, conspiración, Señor, difamación, calumnia, injuria, todo esto es destruido en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias, sé tú nuestra provisión, sé tú nuestro sustento, sé tú el que nos llenas, sé tú, Señor maravilloso, el que nos purificas, Dios, sé tú, Señor, el que nos liberas, el que nos sanas, toda enfermedad, Señor, queda destruida en la cruz del Calvario, todo espíritu de enfermedad y de muerte lo atamos y lo echamos al abismo en el nombre de Jesús. Sé tú nuestro proveedor, atamos toda ruina, pobreza, escasez y miseria, la echamos al abismo y oramos para que tú reprendas el devorador de nuestras vidas y abra las ventanas de los cielos para que venga abundancia sobre abundancia, Señor. Bendice nuestra patria, nuestro país, nuestra nación, nuestras naciones, trae avivamiento a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Y ten misericordia de todos nosotros. Y, Señor, no permitas que a nuestras naciones las destruyan. Y sé tú el que destruyas a los destructores en el nombre de Jesús. Devuelve el baldón sobre los malignos en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias. A ti la gloria, a ti la honra, a ti la alabanza en el nombre de Jesús de Nazaret. Oramos como lo hizo Aarón, que tú nos bendigas y nos guardes. Haga resplandecer tu rostro sobre nosotros. Ten de nosotros misericordia, Señor. Alces tu rostro sobre nosotros y pon en nosotros paz. Y como lo hizo Jabes, que nos bendigas, que ensanche nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros y nos libres de todo mal para que no nos dañe, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, que Dios los bendiga y que Dios los guarde. Nos vemos mañana en el culto de la enseñanza de las 6 de la tarde. Bendiciones.